Luego de años llenos de sufrimiento, batallas luchadas, sangre derramada y opresión por parte de la corona española, por fin se firma la capitulación de Ayacucho, acuerdo que complació a todos los patriotas, los cuales fueron beneficiados en su completa totalidad al ser los vencedores de esta ardua lucha que por fin ha llegado a su fin, trayendo consigo la independencia peruana y americana. ¿De verdad crees que todo lo que dije es cierto? ¿Crees que los principales beneficiados de la capitulación de Ayacucho fueron los patriotas? ¿Crees que los realistas firmaron así porque sí, sin recibir nada a cambio? Si la respuesta a estas interrogantes es afirmativa, pues termina de ver este video. En esta oportunidad, nuestro grupo les va a hablar sobre la capitulación de Ayacucho. Primero, entremos en contexto. Hacia el año 1823. En ese entonces, las fuerzas realistas tenían el control del centro y surandinos, peligrando así la estabilidad de los departamentos que ya habían sido independizados a la fecha. Es en esta complicada situación donde arribó el general venezolano Simón Bolívar, en septiembre del mismo año. Tras su llegada, se aprueba un decreto que le confería la máxima autoridad militar y en caso de que sea estrictamente necesario, también se le otorgaría poder político. Con la llegada de Bolívar se dan ciertos cambios, como por ejemplo, el Congreso decide suspender la Constitución del año 1823, ya que era incompatible con las facultades que éste le había conferido al dictador supremo Bolívar. Mientras tanto, el general venezolano se dedicó a conseguir ingresos para el Estado y reorganizar al ejército. Es en junio del año 1824 cuando Bolívar desplaza a su ejército para sorprender al ejército realista del Valle del Mantaro. Se encontraron a orillas del lago Junín el 6 de agosto de 1824. La victoria fue para los patriotas y se logró gracias al ataque del escuadrón Húsares del Perú, bautizado desde ese entonces, debido a la gran hazaña que realizaron, como los Húsares de Junín. Posteriormente de la victoria patriota en la batalla de Junín, el virrey de la Serna comandó directamente su ejército y marchó hacia Ayacucho. Bolívar, al estar enfermo, dejó a Sucre al mando. Ambos ejércitos se enfrentaron en las pampas de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Tras la victoria peruana, se consolidó la independencia peruana y americana. Es aquí donde se firma la capitulación de Ayacucho. Conoceremos la capitulación de Ayacucho, tratado por el que el Perú se independizó de la corona española. Pero antes, definamos capitulación. Palabra del vocablo latino capitulatio, hace referencia a un acuerdo establecido entre dos o más partes sobre un tema que suele ser trascendental o crítico. En este caso, el tema principal era la independencia de nuestro país. ¿Cuáles fueron las condiciones? Después de esta capitulación hubo muchos compatriotas que no estuvieron de acuerdo. Pero, ¿cuáles fueron las razones? Eso ya lo conoceremos más adelante. La importancia. Gracias a esto se pudo consolidar la independencia del Perú y fue el final definitivo del dominio administrativo español en América del Sur. ¿Y entre quiénes se dio? Pues por el lado del Perú hubo un representante, el general Antonio José de Sucre. Y por el lado español fue el jefe del Estado Mayor, José de Canterac. Pero ¿cuáles fueron los acuerdos que hubo en esta capitulación? Pues aquí los conocerás.
Primero, lo que se planteaba era que España dejaría todas las guarniciones y el parque militar. Como sabemos, durante todo el dominio español estuvieron en distintos departamentos, ciudades de nuestro territorio, y lo que queríamos hacer es que ellos se vayan y nos dejen libres. Por otro lado, tenemos que los españoles residentes tenían que reconocer la independencia peruana. Ya era tiempo de que el Perú pueda ser libre y ya no teníamos por qué depender de los españoles. Por otro lado, el Perú tenía también que aceptar una deuda de la independencia. Algo raro, ¿verdad? Pero eso es lo que querían los españoles, pero eso ya lo conoceremos también más adelante por qué fue. Asimismo, se tenían que reconocer los títulos nobiliarios. Pero antes definamos títulos nobiliarios. Cuando hablamos de títulos nobiliarios propiamente dichos, nos referimos a un privilegio legal concedido desde la antigüedad que va a distinguir a aquellos miembros de una nobleza. Se podría llamar de una manera jerárquicamente. Eso también estaba presente en los acuerdos. Y por último, teníamos que España se tenía que comprometer a desocupar militarmente el Perú. Concordando con la primera cuestión que se daba, justamente los españoles tenían que ya desocupar la parte militar, la parte política de nuestro país. Como lo mencioné antes, había muchos compatriotas que no estaban de acuerdo. Pues ahora viene la explicación. Todo esto fue por las estipulaciones que planteaban los españoles. ¿Y cuáles fueron estas? Pues escúchalas, aquí están. Primero, no se iba a destituir de los cargos a los funcionarios que habían apoyado a los realistas. Cuando hablamos de los realistas nos referimos a los españoles. Aquí vamos a tomar en cuenta que obviamente al estar dominando, los españoles tenían consigo a peruanos que trabajaban para ellos, pues aquí a ellos no se les iba a destituir sus cargos. Asimismo, también teníamos que todos los integrantes del ejército realista eran admitidos en el ejército peruano con los mismos grados anteriores. Si, por ejemplo, una persona española era un jefe militar, pues podría tener obviamente todavía su cargo. Así era. Además, también teníamos que los oficiales realistas que dejarían el país, el Estado tenía que asumir los gastos de su viaje. Algo injusto, ¿verdad? Pero era una de las estipulaciones que querían los españoles. A la vez, se tenía que representar y respetar las propiedades de todos los españoles. Como sabemos, ellos estuvieron en todo el territorio casi peruano y tenían viviendas, haciendas, casas, y pues teníamos que respetar también sus propiedades. Según los españoles, esta estipulación tenía que ser cumplida. Y por último, también se reconocía la deuda contraída por el virrey para solventar la guerra, justamente relacionada con uno de los acuerdos en la que el Perú tenía que aceptar la deuda de la independencia, ya que los españoles querían justamente que se pagara cuánto ellos habían gastado. Pues así, señores, esta es otra de las estipulaciones que querían en la capitulación de Ayacucho. La capitulación de Ayacucho trajo grandes desventajas al Perú. Una de ellas es que se permitió que los generales, jefes y oficiales del ejército español pudieran contar con criados. A la vez, se otorgó el pago del pasaje de todo miembro español que se quiera ir. Y todo miembro español que quisiera quedarse tendría la preferencia de escoger su empleo. Y no solo eso, el Estado peruano corrió con la mitad de los gastos correspondientes a los españoles. Y también el Estado peruano asumió la deuda adquirida con los hacendados españoles. Pero cualquier duda de la capitulación que se tendría, siempre tendría que interpretarse a favor de los españoles.
Se dio libertad a todos los prisioneros de guerra, ya sean peruanos o españoles. Ventajas del Perú. Ventajas que obtuvo el Perú. Se le devolvió al Perú la parte del territorio a las armas del Ejército Libertador hasta Desaguadero, con los parques, maestranzas y todos los almacenes militares existentes. A las personas tuvieron derecho a todos los artículos a pesar de sus opiniones anteriores, aun cuando hayan hecho servicios señalados a favor de la causa del rey. Se entregó la plaza del Callao a los soldados de la guarnición libertadora y a la vez se entregaron los archivos, almacenes y existencias a los soldados peruanos.